El esfuerzo y deformación volumétrica. Cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad en el mar, el agua ejerce una presión casi uniforme en toda su superficie y reduce un poco su volumen. Entonces, esta situación es diferente a los esfuerzos de tensión y compresión y la deformación que hemos visto antes. Entonces, en este ejemplo del buzo se puede encontrar el esfuerzo, el esfuerzo volumétrico. Volumétrico. ¿Y qué es el esfuerzo volumétrico? Es la presión uniforme por todos los lados del cuerpo. Y tenemos otra que es la deformación volumétrica. ¿Y qué es esta deformación volumétrica? Es el resultado que implica cuando el buzo se sumerge al agua. Entonces esta deformación de volumen es cuando el buzo se sumerge y el cuerpo empieza a cambiar de volumen, entonces empieza a comprimir o presionar al cuerpo. Y si un objeto se sumerge en un fluido, ya sea líquido o gas, en reposo, el fluido ejerce fuerza sobre todas las partes de la superficie del objeto. Y estas fuerzas son siempre perpendiculares. Y entonces la fuerza perpendicular por una unidad de área que el fluido ejerce sobre la superficie de un objeto sumergido es la presión. Se denomina con la letra P. Entonces, la presión, entonces, la presión en un fluido se denomina con la letra P, que esto es igual a la fuerza perpendicular sobre un área. Este área es el cual sobre él se le ejerce la fuerza. ¿Y cuáles son las presiones? Digo, las unidades de esta presión son las mismas que las del esfuerzo. Entonces, esto va a ser, bueno, va a tener unas unidades de una, una atmósfera o ya también puede ser un pascal, que esto es igual a un newton sobre metro cuadrado. También puede ser un PSI. Y una atmósfera, esto equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. O puede ser 14,7 libras por pulgadas al cuadrado. Y la presión dentro de un fluido aumenta con la profundidad. La presión del agua en el océano aumenta aproximadamente una atmósfera cada 10 metros. Y si un objeto es sumergido es relativamente pequeño, se puede ignorar las diferencias de presión. Entonces, la presión desempeña el papel del esfuerzo en una deformación volumétrica. Y la deformación correspondiente en el cambio fraccionario en el volumen, es decir, la razón entre el cambio volumétrico y el volumen original, es este. El cambio volumétrico dividido con el volumen original da la deformación volumétrica. Entonces,
La deformación volumétrica es igual a la división del cambio volumétrico sobre el volumen original. Y esto es la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es el cambio volumétrico por unidad de volumen. Al igual que la deformación por tensión o compresión, es un objeto puro sin unidades, o sea, es adimensional. Y si se cumple la ley de Hooke, un aumento de la presión produce una deformación volumétrica. Entonces el módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo volumétrico y se denota con la letra B. Si la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad pequeña de cambio de la presión inicial a una presión inicial más un cambio de presión, y la deformación volumétrica resultante es igual a la deformación volumétrica. Y cambiaría la forma de la ley de Hooke. Entonces, cambiando esto, el módulo, el módulo volumétrico se denomina con la letra B. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser igual al cociente entre el esfuerzo volumétrico y la deformación volumétrica. ¿Y esto qué es igual? Es igual al negativo del cambio de la presión sobre el cambio volumétrico sobre el volumen inicial o original. ¿Y por qué el módulo volumétrico es igual a negativo? Es porque esta ecuación, porque porque un aumento de presión siempre causa una reducción volumétrica. En otras palabras, que si la presión adicional es positiva, el cambio volumétrico va a ser negativo. El módulo volumétrico B en sí es una cantidad positiva. El recíproco del módulo volumétrico se denomina comprensibilidad y se denota con la letra K. Entonces, K va a ser igual a 1 sobre B, que es el módulo volumétrico. ¿Y qué va a ser esto? Esto va a ser igual a menos el cambio volumétrico sobre el volumen original o inicial sobre la presión adicional, que va a ser delta P. Haciendo medios extremos, tenemos que menos 1 sobre volumen inicial por el cambio volumétrico sobre la presión adicional. Y para la comprensibilidad de líquidos tenemos una tablita donde vemos aquí que para cada líquido tenemos unos valores en pascales a la menos 1 o atmósferas a la menos 1. ¿Y por qué es atmósferas a la menos 1? Lo cual significa que por cada aumento de atmósferas en la presión, el volumen del agua disminuye por partes en millón. Los materiales con módulos volumétricos pequeños y comprensibilidad grande K son fáciles de comprimir. Esfuerzo y deformación por corte. El tercer tipo de situación de esfuerzo de deformación se denomina corte. El listón del
de una figura que mostraba en el libro estaba sometido a un esfuerzo de corte. Una parte del listón se veía que con una tijera se empujaba hacia arriba a un lado, mientras la otra parte también lo empujaba hacia abajo, lo que produce un cambio de forma en el listón. En esta figura vemos cómo este objeto está sometido a un esfuerzo de corte. Se aplican fuerzas tangentes a sus superficies opuestas del objeto, donde las fuerzas actúan en forma perpendicular a las superficies. Por claridad se exagera la deformación de X. Y en estas figuras muestra un objeto o un cuerpo deformado por un esfuerzo de corte. En esta figura, las fuerzas de igual magnitud pero de sentido opuesto actúan de forma tangente a la fuerza, a las superficies de extremos opuestos del objeto. Definimos el esfuerzo de un corte como la fuerza paralela que actúa de forma tangente a la superficie dividida entre el área sobre la que actúa. Entonces, el esfuerzo de corte este esfuerzo de corte es igual a la fuerza paralela sobre un determinado área. En esta figura muestra que una cara del objeto está sometido a un esfuerzo de corte de desplazamiento X relativa a la cara opuesta. Y con esto definimos la deformación de corte. La deformación de corte. ¿Y qué va a ser igual a esto? Va a ser al desplazamiento X sobre el H relativo. En muchas situaciones, esta X o este desplazamiento es casi siempre menor a lo que es el H. Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas para que se cumpla la ley de Hooke, la deformación por corte es proporcional al esfuerzo de corte. Entonces, se denomina el módulo de corte con la letra S. Entonces, el módulo de corte va a ser igual a S. ¿Esto va a ser igual a qué? Al esfuerzo de corte sobre la deformación de corte. ¿Y qué es esto? El esfuerzo de corte, que es la fuerza paralela sobre el área. ¿Qué es la deformación de corte? Que es el desplazamiento X sobre el H. Y haciendo medios con medios y extremos con extremos, tenemos igual a qué? A la fuerza paralela por H sobre el área por el desplazamiento X. Y podemos obtener los valores de la tablita, que son de la deformación, o digo del módulo del corte, que son estos de aquí, que se encuentran en el libro. Elasticidad y plasticidad. En esta gráfica se muestra en este tipo para un material como puede ser un cobre o un acero suave. La deformación se muestra como un porcentaje de alargamiento. La escala horizontal no es uniforme después de la primera parte de la curva, hasta una deformación menor del 1%. La primera porción en una línea recta, lo que indica un comportamiento de la ley de Hooke con el esfuerzo directamente proporcional a la deformación. Esta proporción rectilínea termina en el punto A, que es este de aquí.
Y este punto A es el límite proporcional. Y desde A hasta B, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales y no se cumple la ley de Hooke. Sin embargo, de A, de A a B y de O a A, el comportamiento del material es elástico, o sea que si en desde O hasta A tienes un material y lo puedes, digamos, doblar, este material no sufre ninguna deformación, entonces este material puede volver a su estado original. Entonces, desde O hasta B, la curva se retrae hasta que el material recupera su longitud original. Esta deformación es elástica, es reversible, entonces vuelve a su estado original aunque lo dobles o lo intentes hacer una deformación, va a volver a su estado original. En el punto B donde termina la región elástica, en este punto, es el punto de rendimiento. El esfuerzo en este punto se denomina límite elástico. Si aumentamos el esfuerzo más allá del punto B, la deformación sigue aumentando. Es una curva más. Pero si retiramos la carga, en ese punto más allá del límite de elástico, digamos en el punto C aquí, el material ya no recupera su longitud original, sino que sigue la línea, sino que sigue una deformación. Este material ya ha experimentado una deformación, una deformación irreversible y adquirió una deformación permanente. Este es el comportamiento plástico mencionado en la sección 11.4. Una vez que el material se ha vuelto plástico, un pequeño esfuerzo adicional produce un aumento relativamente grande en la deformación. ¿Qué quiere decir? Si tu material ya está en estos puntos, aunque sea una fuerza pequeña, va a hacer que ese material se deforme aún mucho más, llegando hasta el punto de que se pueda quebrar el material. Entonces tenemos que desde O hasta A es un comportamiento elástico. Entonces va a ser esto de aquí, un comportamiento elástico. Y este punto de aquí es el límite proporcional. A partir de este punto de acá, todo esto va a tener una deformación plástica. ¿Y qué quiere decir eso? De que ya no va a volver a su estado original, sino va a tener una deformación irreversible. Y ese de aquí es el punto de quiebre o fractura, donde el material ya no resiste más y tiende a romperse. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios.